Buenas tardes, mi nombre es Karen Lizeth Vegas Cardoso, estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo en la UNAM. Hoy hablaré sobre vigilancia epidemiológica. Bueno, primero que todo, vamos a definir qué es la epidemiología. La epidemiología estudia cómo aparecen los problemas de salud en una población, analizando qué, quién, dónde y cuándo. Permite la vigilancia y control de enfermedades, medir su impacto social y económico, y analizar los factores que las favorecen, tanto biológicos, ambientales, sociales o conductuales. Ahora seguimos con los objetivos de la epidemiología. La epidemiología busca describir la distribución de enfermedades, analizar causas y factores de riesgo, evaluar la eficacia de programas de salud y apoyar la prevención y el control. También orienta las políticas públicas y permite tomar decisiones basadas en evidencia. Ahora seguimos con la clasificación de los estudios epidemiológicos. Bueno, existen observacionales donde el investigador solo observa. Ejemplo, comparar fumadores y no fumadores. Y experimentales donde se interviene, ejemplo, ensayos clínicos de vacunas. También están los transversales que muestran una foto de un momento y los longitudinales o de caso control que analiza la evolución o los factores asociados a una enfermedad. Ahora seguimos con el diseño de los estudios epidemiológicos, que el diseño es el plano de la investigación que se define qué población estudiar, qué datos recolectar y cómo analizarlos. Puede ser transversal para medir una situación puntual o longitudinal para seguir personas en el tiempo. La elección del diseño asegura resultados confiables y aplicables en salud pública. Ahora seguimos con las medidas epidemiológicas. Las principales son la prevalencia, que es el total de casos en un momento, la incidencia, que son los casos nuevos en un periodo, el riesgo relativo y ODS ratio, comparan probabilidad de enfermar entre expuestos y no expuestos, y el riesgo atribuible, que mide qué parte de la enfermedad se debe a un factor específico. Ahora seguimos con la definición de la bioestadística. Es la aplicación de la estadística a la biología y a la salud. Permite organizar, analizar e interpretar datos para convertirlos en información confiable, transformando números en conclusiones útiles para la toma de decisiones. Ahora seguimos con el objetivo de la bioestadística. Este busca transformar los datos en información que describa fenómenos de salud, compare poblaciones, identifique asociaciones entre factores de riesgo y enfermedades y evalúe programas o intervenciones. Ahora seguimos con el tipo de bioestadística. Los tipos de bioestadística, que son descriptiva e inferencial. En la descriptiva se resume datos con tablas, porcentajes o gráficos, y en la inferencial permite hacer inferencias y predicciones sobre una población a partir de una muestra. Ahora seguimos con la definición de enfermedad, que la enfermedad es una alteración del estado normal de salud causada por factores internos o externos. El ejemplo que hice es el cáncer de pulmón, que está asociado al tabaquismo y exposiciones ambientales. Muestra cómo los hábitos influyen en la salud y su gran impacto en salud pública. Ahora seguimos con la definición de historia natural de la enfermedad. Es el proceso que sigue una enfermedad desde la exposición hasta el desenlace, sin intervención. Incluye el periodo prepatogénico, patogénico y el desenlace, que con su ejemplo tenemos el ébola, que progresa rápidamente y sin atención suele tener alta letalidad. Ahora seguimos con la definición de salud.
La salud no es solo una ausencia de enfermedad, sino un estado completo que está en su, pues, bueno, en su bienestar físico, mental y social, que este depende de varios factores que son los estilos de vida, el ambiente, la genética y la educación y condiciones socioeconómicas. Ahora seguimos con la definición de población. Es el conjunto de personas con características comunes objeto de estudio, ¿sí? Por ejemplo, pues los trabajadores de un aeropuerto que están expuestos a ruido constante, entre quienes se pueden identificar problemas auditivos y cardiovasculares. Ahora seguimos con la definición de muestra. Una muestra es un subconjunto representativo de la población, como por ejemplo, para saber cuántos universitarios duermen menos de 6 horas, basta con encuestar a 200 estudiantes al azar, en lugar de todos los matriculados. Ahora seguimos con la definición de indicador. Un indicador resume información sobre un fenómeno de salud, como por ejemplo si de 100 embarazadas, 80 asisten a controles prenatales, el indicador muestra un 80% de cobertura, reflejando avances pero también alertando sobre riesgos en el 20% restante. Ahora seguimos con la definición de frecuencia. La frecuencia indica qué tan común es un evento en una población, como por ejemplo en una vereda con 500 familias, 400 tienen agua potable, o sea, el 80%, lo cual refleja un avance aunque el 20% restante sigue en riesgo. Ahora seguimos con la definición de severidad. Este mide la gravedad de una enfermedad, como por ejemplo la diabetes, que aunque no mata de inmediato, genera complicaciones graves como insuficiencia renal, ceguera o enfermedades cardiovasculares. Ahora seguimos con la definición de prevalencia. Es el número total de casos de una enfermedad en una población en un momento dado. Como por ejemplo, si de 1000 adultos, 250 fuman, la prevalencia del tabaquismo es del 25%. Ahora seguimos con la definición de incidencia. Es el número de casos nuevos en un periodo. Como por ejemplo, en una empresa agrícola en 2024 se reportaron casos nuevos de intoxicación por plaguicidas, lo que indica mayor riesgo de exposición y la necesidad de reforzar medidas preventivas. Ahora seguimos con la definición de endemia. Una endemia es la presencia constante de una enfermedad en una región, como por ejemplo el paludismo, en zonas tropicales donde el mosquito transmisor encuentra condiciones favorables para permanecer. Ahora seguimos con la definición de epidemia. Este ocurre cuando los casos de una enfermedad superan lo esperado en un lugar y tiempo específico, como por ejemplo en una universidad de Bogotá, 80 estudiantes se intoxicaron cuando lo normal eran de 3 a 5 casos, constituyendo una epidemia localizada. Ahora seguimos con la definición de pandemia. Es la propagación mundial de una enfermedad que afecta a varios países y continentes, como por ejemplo el COVID-19, declarado pandemia en 2020 con gran impacto en salud, economía y vida social. Demostró la importancia de la vigilancia y la cooperación internacional. Muchas gracias y aquí tengo las referencias bibliográficas.